Bienvenidos al podcast Revolución Económica, Naturaleza, Implicaciones e Impacto en Colombia en el marco de la pandemia. Campaña Reciclando Ando. Nos transformamos en tiempos de COVID-19. Hoy hablaremos acerca del impacto que ha generado el COVID-19 en la transición económica colombiana. Para ello traeremos a colación información del tema publicada en diferentes plataformas y opiniones de ciudadanos que vivieron muy de cerca este fenómeno. Uno de los retos más complejos durante y después de la pandemia del COVID-19 ha sido recuperar la economía colombiana. Desde que esta empezó a nivel mundial, el impacto negativo y el aumento del desempleo en el mercado laboral, sumado a la reducción de las actividades económicas nacionales, afectó el pronóstico de crecimiento del país, lo que provocó un retroceso en la economía. El Producto Interno Bruto de Colombia cayó 6,8% en 2020, una cifra que refleja las afectaciones de la pandemia, de los confinamientos y de las restricciones a la actividad económica. Según el Banco de la República de Colombia, a finales del año pasado, 3,75 millones de personas estaban desempleadas y la confianza industrial se desplomó a los niveles del año 1980. La crisis económica provocada por la expansión del COVID-19 en Colombia causó una tasa de decrecimiento del PIB sin precedentes en la historia. En nuestro país, hubo un retroceso en la economía de aproximadamente 40 años. De acuerdo con la información del DANE, la pandemia ha empobrecido aún más a los colombianos. 2 de cada 5 personas se encuentran en situación de pobreza en el país. Varias familias deben resignarse a comer una sola comida al día. Todas las situaciones que enfrentó el país generó diversas reacciones entre los ciudadanos. Escuchamos las declaraciones de Jonathan Andrés Tamayo Hernández, funcionario de la Fundación Amigos de la Salud de Montería. Jonathan, ¿cuál es tu impresión ante las transformaciones económicas que vivió el país durante la pandemia? El aumento de pacientes, la demanda de servicios médicos para cubrir la pandemia por el COVID directamente es proporcional. ¿Por qué? Porque aumentó significativamente el número de pacientes, por ende se aumenta la demanda de servicios médicos y consecuente a eso un aumento en las divisas que genera toda la atención de los pacientes con COVID. Entonces, obviamente hay un aumento de ganancias y hay un aumento económico que cualquier institución, sobre todo esta clínica, porque es la clínica de Córdoba y la segunda clínica en Colombia que más UCIs tiene, ¿sí me entienden? Y muchas de las UCIs que estaban para otros servicios especializados tuvieron que tomarlas para cubrir la demanda de pacientes complicados que necesitaban unidad de cuidado crítico. Lamentable situación, ya que todos estos desbalances económicos afectan en gran medida a las poblaciones vulnerables, como lo son las familias que viven del día a día y la población juvenil. La situación en la que se encuentran inmersos nuestros jóvenes los ha llevado a plantearse algunos interrogantes sobre la calidad de la educación, las oportunidades laborales. A pesar de las políticas públicas que buscan promover el empleo juvenil, como lo es el caso del incentivo para la contratación de jóvenes en el sector productivo, estas no han sido suficientes, ya que el principal requerimiento que les exigen a los jóvenes es la experiencia laboral, la cual se ve afectada por el cierre de las empresas, las faltas de oportunidades y la poca inversión, entre otras más. Al respecto, Luis Miguel Pernet Sáenz, comerciante y estudiante de cocina internacional,
y organizaciones de eventos, nos cuenta cómo ha vivido y experimentado toda esta crisis. Luis, ¿qué opinión te merecen los cambios económicos que vive el país a causa de la pandemia? Haciendo un ecosistema de cómo ha sido la economía a través de la pandemia, hemos podido analizar de que la pandemia ha sido un objeto destructor de nuestra economía, de un equilibrio económico que tenía el país ya de hace mucho tiempo, y a raíz de la pandemia todo se ha caído como una ficha de dominó. Entonces, teniendo un análisis de acuerdo a la estructura como tal de lo que es la empresa, a través de cambios rudos que ha tenido la economía colombiana, mundial, podemos ver de que todo ha empezado de nuevo y podemos construir un concepto y podemos llamar lo que es la palabra emprendimiento. Según el medio de comunicación Nuevo Siglo, tanto el gobierno como los organismos internacionales, luego de la reactivación de la actividad laboral, de las cuarentenas y con la llegada de las vacunas contra el virus, estiman que la economía se recuperará en este año 2021. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda prevé un rebote de hasta 5%. Uno de los gremios más afectados es el de los comerciantes, emprendedores y propietarios de establecimientos. Tuvieron que cerrar sus puertas al público, mientras que otros se reinventaron para responder a las nuevas demandas que el COVID impuso. Escuchemos el testimonio de Nancy Cantillo Amador, propietaria de un almacén de ropa de Montería, quien nos cuenta su reacción ante esas transformaciones económicas que puso en hilo a muchos emprendedores. Las reacciones que tuvo la boutique de Faride ante la transformación fue que creamos estrategias como por ejemplo colocamos domicilio, trabajamos mucho de la mano con las redes sociales, implementamos un grupo por WhatsApp ya que no teníamos punto físico para que así pues las clientas pidieran sus domicilios, pidieran sus prendas que más les parecían lindas, las prendas que iban a comprar y de esa manera pues cautivar clientes y mantener las ventas, por decirlo así, a flote. Creamos muchas estrategias como folletos para dar, para regalar. Colocamos en la puerta del local stickers con el número pues de WhatsApp, con el número de teléfono para que nos contactaran, ya que no teníamos punto físico, como vuelvo pues lo reitero. Básicamente nosotros trabajamos pues de esa manera y nos cautivamos bastantes clientes de esa manera, gracias a Dios, y pudimos mantenernos toda la etapa de pandemia que no podíamos abrir físicamente. Jesús Alberto Romero Ochoa es otro comerciante y estudiante de administración de empresas que sintió muy de cerca toda esa odisea que tuvieron que vivir los empresarios para poder mantenerse vigentes aún en tiempos de COVID-19. Jesús, cuéntanos, ¿qué opinión te merecen los cambios económicos que enfrentaste? Bueno, acerca de los cambios económicos que ha tenido el país, pues esto a causa del COVID-19, yo diría que ha sido dura la situación de nosotros como los ciudadanos. Ha sido crítico el hecho de quedarse sin empleo, de no tener incluso que comer. Han sido momentos difíciles en los cuales hemos tenido que sobrevivir, e incluso hasta levantarse sin un peso en el bolsillo. Pues con respecto a las acciones que ha tomado el gobierno acorde a la economía, ha sido buena, pues en parte, por ejemplo, el ingreso que nos brindó a familias de bajos recursos, pero también cabe destacar que la economía en el país decayó grandemente por la pandemia, pues ya que sabemos que Colombia es uno de los países que más exporta flores a nivel mundial, y pues esto le brindaba empleo a muchas familias colombianas floricultoras, pues que lamentablemente en estos prácticamente 2 años de pandemia se ha frenado, pues han sido muchos desempleos en nuestro país, y quizás si hablo de todo me extendía un poco, pero espero que toda esta situación cambie. Otro gremio que creó acciones de choque para sobrevivir fueron los periodistas, comunicadores sociales, community managers y productores de contenidos. Para tratar el asunto, Daniel Romero Salazar, comunicador social, periodista y gestor de contenidos para proyectos sociales,
nos cuenta cómo vivió estas transformaciones económicas que provocó el COVID-19. La COVID-19 trajo un cambio general para las dinámicas humanas, en especial para las comunicaciones. Delante de los profesionales de esta área se encuentra la responsabilidad de transformar el mundo, de innovarlo, de generar propuestas que se adapten a las necesidades de todas las personas que necesitan estar interconectadas más que nunca, y se logra a través del buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación. A nivel personal, en 2020, con la llegada de la pandemia, tuve un reto magnífico, ya que me encontraba realizando un trabajo de cara a las comunidades rurales para el acceso a la justicia, en un programa de USAID, el Ministerio de Justicia y el Derecho, y Cordupaz, en el cual se pretendió llegar a las comunidades más apartadas llevando los métodos de resolución de conflictos. Pero llegada la pandemia y el cierre de todo en el mes de marzo, tocó repensar todo, y sobre la comunicación recayó todo el peso del proyecto. Escuchar estos testimonios nos permite dimensionar el impacto de esta crisis vivida en tiempos de pandemia en los diferentes sectores económicos del país. Ahora conozcamos datos relevantes sobre el efecto de la pandemia en la economía nacional. La pandemia ha dejado a la economía devastada y en graves apuros. No solo Colombia ha sido un fenómeno mundial. La economía presentó cambios significativos en el año 2020, desatando incluso una fuerte caída del Producto Interno Bruto Mundial, contrario a lo que pasó en China, que fue la única economía en el mundo que logró reportar un crecimiento durante 2020. Mientras tanto, España se desplomó un 11%. Con el reporte de esas cifras que nos invitan a reflexionar, hemos llegado al final de este podcast que fue realizado por las estudiantes del Programa de Comunicación Social Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana Montería. Shelin Rodríguez, Daniela Ríos, Verónica Ramos, Alex Zuluaga, Maru Mesa, Dani Domínguez, Daniela Benedetti y Wendy Aumedo, bajo la dirección de la docente Ana Lorena Mayuk Marenco.